Hoy es miércoles 30 de diciembre. En muy pocas ocasiones las personas están deseando tanto que termine un año porque lo consideran malo y están esperando al mismo tiempo el año que sigue porque hay un hecho que según ellos va a significar una diferencia. Tal parece que eso es 2020 y 2021. Son 2 años que un deseo, una expectativa, una ilusión los mantiene unidos. La ilusión de salir de una peste o de una pandemia como la que hemos vivido y la ilusión de construir algo distinto. Al final son los sujetos los que deciden qué es lo que va a suceder, porque son los sujetos quienes construyen su propia realidad. Un saludo a la diáspora salvadoreña. Mañana es 31 de diciembre. Les deseo desde acá, El Salvador, un feliz año nuevo. Que el próximo año esté lleno de éxitos para toda esa diáspora dispersa por todo el planeta. Un saludo a los salvadoreños y las salvadoreñas también, que dentro del territorio nacional seguimos con la necesidad de construir una sociedad más justa. Voy a hacer una evaluación de 2020 y cuando uno dice hacer una evaluación sociológica de 2020 o de un año cualquiera, no se trata simplemente de un recuento de aquellos hechos que algunos consideren como los más importantes o que fueron simple y sencillamente primera plana o primera noticia en los medios de comunicación. Hacer una evaluación del año, en este caso del año 2020, de lo que trata es de conceptualizar qué es lo que ha estado sucediendo más allá de los hechos que se convierten en los aspectos relevantes de toda la coyuntura. En este caso estamos hablando de la coyuntura de un año, ¿no? Entonces voy a mencionar alrededor de 7 hechos que le dan forma y contenido a lo que ha estado sucediendo en El Salvador en este año 2020, el año de la pandemia, el año en el que el planeta descubre que la democracia es una democracia estatal. Es decir, 2020, a raíz de la pandemia, la población del planeta descubre que encuentra refugio más fácilmente en el Estado que en el mercado. Ahora, en el caso particular de El Salvador, esa democracia estatal, este año de la pandemia, ha estado en el marco de lo que yo he denominado una guerra de posiciones. 2020 ha sido eso, ¿no? Una guerra de posiciones. Y esa guerra es el suceso político más importante de todo este año y probablemente de parte del otro año, ¿no? Este ha sido, como digo, el suceso político más importante, esa guerra de posiciones entre el órgano ejecutivo y, por otro lado, el órgano legislativo y el judicial. Acá no se ha tratado, en esta guerra, este enfrentamiento, no se ha tratado de discursos de odio, no se ha tratado de que se haya puesto en peligro ninguna institucionalidad, ¿no? Lo que se ha estado dando, y eso no lo quieren decir, por supuesto, los partidos políticos que están en decadencia, lo que se está dando es una redefinición del Estado, de la sociedad y una redefinición de la política. Ahora, que se redefina no significa necesariamente que desde ya podemos decir cuál es el rumbo que va a tomar. La lógica analítica apunta a que se va a decantar la lógica política por una lógica que trate de alejarse de la corrupción y por el lado del Estado se está pensando, o la lógica política nos sugiere que hay muchas probabilidades o existen muchas condiciones para que el Estado se convierta en un sujeto social. En todo caso, como digo, lo que hemos estado viendo es eso, es una redefinición. Repito, no se trata de discursos de odio, no se trata de ataques a la legalidad o a la institucionalidad
como mencionan los partidos políticos tradicionales, sino que simple y sencillamente es una guerra de posiciones. Eso forma parte de la teoría política. Esa guerra de posiciones que es factible en este momento debido a la decadencia del bipartidismo de facto que nos estuvo gobernando durante los últimos 30 años y el surgimiento de todo un grupo muy heterogéneo, un grupo social muy heterogéneo que ha decidido ponerle fin a muchas cosas, ¿no? Al menos esa es la intención. En ese marco, entonces, en El Salvador, este 2020 lo que hemos vivido es una coyuntura en paradoja. ¿Qué significa eso de una coyuntura en paradoja? Significa que para poder caminar está siendo necesario dar pasos hacia atrás también. Eso es lo que hemos estado observando, una coyuntura en paradoja. Podríamos decir que hemos estado en el 2020 en lo que podríamos denominar como una sociedad en el purgatorio de las pestes. En el 2020 se juntan la peste de la corrupción, la impunidad, la decadencia, la tiranía del mercado, el cinismo, la prepotencia, todas esas pestes se juntan con la peste del coronavirus. Entonces hemos estado como sociedad, este 2020 ha sido nuestra sociedad del purgatorio de las pestes. Ahora, en ese marco en ese marco de tanta incertidumbre es que surgen casi siempre las luces. Y acá nos hemos dado cuenta, 2020 nos ha permitido darnos cuenta de que las utopías no cobran derechos de autor. ¿Qué significa esto? Que las utopías son portadas por el pueblo. Y estas utopías no cobran derechos de autor. Por eso, como tales, es decir, utopías, en términos de una sociedad más justa, las utopías pueden ser abanderadas por distintos actores. Entonces 2020 eso es lo que nos ha traído. Y por otro lado, 2020 nos ha enseñado también que los insultos contra los corruptos y los insultos contra los traidores del pueblo no son insultos, son suspiros de indignación verbal. Mucho se ha hablado en este año de que se ha exacerbado el lenguaje. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una ponderación de la realidad, vemos que en el caso particular de los insultos que van dirigidos a los corruptos y a los traidores del pueblo, en realidad no son insultos, son suspiros de indignación, son ecos de indignación, son respiros de resistencia que el pueblo asume en un momento determinado. Lo que ha pasado últimamente es que muchos políticos o muchas personas del sector popular hoy tienen el valor de decir lo que siempre habían querido decir. Es decir, estas frases que son catalogadas como insultos, en realidad son pensamientos que han estado en voz baja en las personas y que producto de una serie de situaciones hoy se han dado todas las lógicas posibles que han permitido que la gente pueda expresarse de esa forma. Y por eso es que estamos en la sociedad del purgatorio, ¿no? Ahora, nos hemos dado cuenta también que la democracia en El Salvador no muere, la democracia mata. Nos hemos dado cuenta de que la Constitución de la República no está siendo violada, nos viola. Nos hemos dado cuenta de que la institucionalidad democrática en El Salvador no está cayendo en el vacío, sino que nos está empujando hacia el vacío. ¿A quiénes está empujando hacia el vacío? A todos los sectores populares, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Una constitución que no es violada, sino que viola. Una institucionalidad que no está cayendo en el vacío, sino que nos ha empujado al vacío,
y una democracia que no muere, sino que una democracia que mata. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ahora, el punto es que de la noche a la mañana, para decirlo en términos figurativos, de la noche a la mañana, el pueblo recobra la memoria. Y cuando recobra la memoria, recobra la dignidad. Y se da cuenta de que muchas cosas o que muchos recuerdos que antes consideraba como memoria, en realidad no lo son. Entonces, eso es lo que se conoce como el despertar de la conciencia. Un despertar de la conciencia en las masas populares. ¿Cuáles han sido, en ese marco de la sociedad del purgatorio de las pestes, o en este marco de una democracia que no muere sino que mata, cuáles han sido los hechos más importantes en esta guerra de posiciones que hemos vivido en 2020? Bueno, por un lado, obvio, tenemos los sucesos del 9 de febrero. Acá, mi valoración particular es que los sucesos del 9 de febrero en ningún momento pusieron en peligro la institucionalidad democrática. En ningún momento fueron un intento de golpe de Estado, porque eso era un absurdo, ¿no? Ahora, sí debo reconocer que los sucesos del 9 de febrero fueron una innecesaria demostración de fuerza. Ahora, es lógico que los partidos políticos de oposición le traten de sacar el mayor provecho posible a esa fecha, a ese suceso. De allí han venido con etiquetas tales como dictador o que la democracia está en peligro, etcétera. Pero en realidad el 9 de febrero es importante en términos políticos porque, además de ser una innecesaria demostración de fuerza, se comprueba o fue una prueba de que el liderazgo de Bukele, de Nayib Bukele, está bien consolidado, ¿no? Entonces, como digo, uno de los sucesos es el 9 de febrero, ¿no? Otro suceso importante en esta guerra de posiciones de 2020 fue la cuarentena, ¿no? Una cuarentena que es decretada desde el 21 de marzo, una cuarentena que fue atacada, señalada, vilipendiada por los mercantilistas de El Salvador, pero que sin embargo fue la medida más acertada tomada por el gobierno. En términos de manejo de la pandemia, el hecho de entrar en una cuarentena muy estricta desde el 21 de marzo realmente es lo que está permitiendo que en este momento la curva de contagios y el nivel de colapso del sistema de salud público esté, o sea, todavía muy manejable, ¿no? Entonces, esa cuarentena es importante porque en esa cuarentena pone en evidencia quiénes son los mercantilistas. Esa cuarentena pone en evidencia el talante perverso de los diputados, que con tal de obtener réditos políticos electorales recurrieron o querían poner en peligro la salud de la población, ¿no? Anteponiendo obviamente el derecho o la libertad de los propietarios de mantener abiertos sus comercios. Acá se habló de que se violaban los derechos de movilidad de la población. Nosotros como población y como sociólogos sabemos que una pandemia se maneja de esa forma. Una pandemia se maneja restringiendo la movilidad. Entonces, cuando se dice de que hubo una violación de derechos humanos porque se violó el derecho a la movilidad o el derecho a la libertad económica porque se mantuvo la cuarentena muy estricta y en la reapertura se hizo por rubro, en realidad nos están mintiendo, ¿no? Pero bien, ese es un segundo hecho muy importante en esta guerra de posiciones. La cuarentena, porque pone en evidencia la doctrina política de todos los actores que tenemos en El Salvador en este momento. Un tercer hecho son todas las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. Una Sala de lo Constitucional que se convirtió o se mostró tal cual, ¿no?, como el quinto jinete del apocalipsis. Una Sala de lo Constitucional que se mostró como vasalla de los intereses capitalistas. Una Sala de lo Constitucional como gendarme del capital, ¿no?
Entonces, ha sido congruentes con esa posición de gendarmes del capital todas las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. La Sala también ha asumido el papel protagónico en la guerra de posiciones representando al órgano judicial. Entonces esta Sala de lo Constitucional a lo sumo a lo que nos lleva, al que me lleva a mí a pensar es cómo es que un grupo de personas tan reducido en tamaño y neuronas populares, como un grupo tan reducido tiene tanto poder. Es decir, eso contradice toda la lógica y espíritu de la Constitución de la República. Es una Constitución de la República que dice que el soberano es el pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo tan reducido en todo sentido de personas tenga un poder tan grande en este país? Eso es algo que hay que revisar, ¿no? En el marco de lo que se está dando en llamar unas reformas constitucionales, y mi posición muy particular es que no deberíamos estar a estas alturas, no deberíamos estar hablando de reformas constitucionales. Hay que hablar de redactar una nueva constitución. O sea, si vamos a cuestionar las cosas tal como están porque no benefician a la población, entonces cuestionémoslas bien y de una buena vez. Realmente no deberíamos estar hablando de reformas a la Constitución. Hablemos de un cambio de Constitución. El otro hecho en esta guerra de posiciones es la caída galopante del FMLN. El FMLN tiene una caída galopante como referente popular de la izquierda. Deja de ser izquierda no solo en su ideario, sino que deja de ser izquierda en el corazón de la gente. Esa gente que le retira su apoyo. Y le retira su apoyo más importante en una democracia electoral, ¿no? Que es el apoyo de los votos, ¿no? Entonces, ese hecho, esta caída galopante del FMLN, podemos decir que la dirigencia del FMLN hizo lo que no pudo hacer ni la represión, ni la guerra, ni la millonaria ayuda norteamericana durante los años 80, ni la desproporción de la lucha. Esta dirigencia del FMLN logró terminar con el partido y todos esos actores que señalé anteriormente no pudieron hacerlo. Esta es una dirigencia del FMLN que tendría, si tuvieran espíritu revolucionario, que tendrían que haber renunciado de sus cargos en el 2000, vaya, no en el 2014, digamos en el 2018 tendrían que haber abandonado sus cargos y dejar que otra gente totalmente nueva del frente asumiera la dirección. Pero, como digo, el FMLN dejó de ser un referente popular de la izquierda. El otro hecho son las interpelaciones a los funcionarios que forman parte de esta guerra de posiciones. Y de esta interpelación, lo que me surge a mí como inquietud es lo siguiente. Los diputados interpelando a los funcionarios del órgano ejecutivo, es decir, funcionarios del órgano legislativo interpelando a funcionarios del órgano ejecutivo. Entonces, la pregunta que me surge es, bueno, si los diputados tienen la facultad o la posibilidad de interpelar a los funcionarios, ¿por qué nadie, hasta donde yo sé, nadie tiene la facultad o la competencia para interpelar a los diputados? Me gustaría que hubiese una interpelación de los diputados. Y ahí podríamos llamar a uno por uno a estos diputados para interpelarlos, armar comisiones especiales para investigarlos. Sin embargo, como son los diputados los que han hecho las leyes, es evidente que ellos se derogaron, o ellos se derogaron a sí mismos la posibilidad de interpelar a otros, pero ellos no ser interpelados por nadie. En todo caso, esa interpelación es un otro hecho importante en esta coyuntura de 2020 y podríamos mencionar como último hecho las encuestas. Las encuestas han sido una reiteración de la indignación.
Más allá de todas las acusaciones y ataques que ha sufrido el órgano ejecutivo, particularmente el presidente Bukele, las encuestas han sido durante todo este año una reafirmación de la indignación. En este país, no solo en el 2020, ¿no?, sino que de 30, 40, 50 años atrás, nos lo robaron todo. Nos han robado todo. Nos robaron hasta los nombres entrañables que son propios, como decía Roque Dalton, de los locos. Nos han robado el mar, la tierra, nos han robado la alegría, nos han robado la luz, la oscuridad, la vejez. Nos lo han robado todo. Sin embargo, como no tuvieron la capacidad de robarnos la memoria, hoy nosotros tenemos la posibilidad de recuperar la gloria de ser pueblo, la gloria de tener la ilusión de poder cambiar las cosas. En el 2020, para cerrar este pequeño análisis, yo diría de que hemos quedado en evidencia, tanto al interior del país como en la diáspora, hemos quedado claros los grupos que formamos parte de esto que llamamos El Salvador. Por un lado, los que no quieren recordar, y por el otro lado, nosotros, los que no podemos olvidar. Feliz año 2021 para todas y todos.